Bueno, vamos, usted, vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Ante todo, nos solidarizamos siempre con usted por todas las situaciones que está viviendo, pues, y por lo que se vive en este momento. Se congeló. Esperemos que se descongele. Bueno, vamos a intentarlo. Saludos para Norma Macías. Nadie tiene la culpa, solo uno, que todos lo sabemos, y pone unos zapatitos rojos. El Manaba es en Manta, dice Norma. No, en Estados Unidos también hay. Bueno, en Manta nunca me han invitado a Manta. Bonito. Acá también hay el Manaba, varias picanterías del Manaba acá en Guayaquil. Así es. Bueno, ya tenemos a la ingeniera Priscila Schettini. Ingeniera, bueno, no sé si nos logró escuchar, se congeló la imagen, pero bueno, agradecerle a usted siempre la predisposición de poder conversar con nosotros. Gracias, Andrea, Jaime, un gusto. Saludos para todos ustedes y para quienes nos están mirando. ¿Ahí me escuchan bien? Carla, sí. Carlita. Perdón, sí. Ahí estamos bien. Sí, gracias. Sí, la escucho bien, ingeniera. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Primero vámonos a lo más delicado, que es el tema de salud, ¿no? ¿Cuál es la situación de salud en que se encuentra en este momento Freddy Carrión? Pues después de todos los abusos que definitivamente ha vivido. Bueno, nosotros el día de ayer estuvimos, como siempre, todos los días, yo voy a la cárcel 4 a ayudarle a Freddy Carrión a asistirle básicamente porque no puede estar solo haciendo las cosas. El día de ayer han sido retirados ya todos los puntos, a pesar que la herida todavía no está cicatrizada al 100%. Recordemos que él tiene una pierna rota, que es el peroné, se le rompió el peroné, se le rompieron los ligamentos de la pierna. Por lo tanto, la situación de él es delicada, ha bajado cerca de 6 kilos ya. No hay una alimentación dentro de la cárcel rica en proteína, en vegetales, en frutas, algo que sería esencial para ayudar a cicatrizar esa herida. Adicionalmente tiene un tornillo cruzado entre la tibia y el peroné que le sostiene el hueso roto, y esto sería más o menos unas 6-8 semanas más que tendría que estar con este tornillo puesto sin asentar el pie. Por lo tanto, él no puede asentar el pie por ningún motivo. Por eso es lo que él necesita asistencia. En 8 semanas tendrán que hacerle una nueva cirugía, si así las heridas cicatrizan, para poderle retirar este tornillo y comenzar una rehabilitación que será bastante fuerte para poder recuperar la movilidad del pie, que demorará 1 año. Entonces, la situación de él no ha variado, sigue estando delicada, no hay atención médica dentro de la cárcel 4, no le han brindado ninguna persona que le asista, no hay nadie que le pueda asistir o ayudar. Yo he ido, es más, yo mismo lo movilicé en mi vehículo el día de ayer al hospital porque no hubo cómo trasladarlo en otro carro. Entonces vamos viendo las inconsistencias de todo lo que ofrecen los jueces de la Corte Nacional y el SNAI, y vemos la diferencia de lo que existe dentro de la cárcel 4. Bueno, sin duda la situación es bastante complicada, y en torno a esto ustedes presentan, ¿verdad?, una nueva apelación para que él obviamente tenga sus cuidados respectivos. ¿Qué le dicen de esto? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no quieren de una u otra forma aceptarlo? ¿Qué alegan? Bueno, los jueces creo que tienen en su imaginario que el sistema de salud pública es el mejor que tenemos en el país, y que las cárceles de a nivel nacional, no solo la 4, sino todos los centros de rehabilitación son los mejores que tiene el país. La Constitución dice que las personas privadas de la libertad del Estado debe garantizarles la salud, el buen vivir y tratarles de una manera humanitaria, algo que eso no pasa dentro de las cárceles porque son tratados de manera crueles, inhumanas, y hasta unos con sentencias de muertes porque son asesinados con masacres carcelarias. Los jueces trataron de castigarlo más bien al presentar 500 personas, más de 500 personas presentan el habeas corpus de Freddy Carrión, preocupados por la salud mía también, de los niños, de cómo yo debo movilizarme todos los días y descuidar también a mis hijos. Es por eso que se presenta ese habeas corpus y los jueces dicen, ok, lo vamos a aceptar parcialmente, pero primero lo castigamos, ya no lo vamos a tener en el cuarto donde está, que son más o menos con 5 personas, que es ese cuarto para 5 personas y hay un baño que está cerca, a unos pasos del baño. Lo vamos a pasar a planta baja para que no tengan que bajarlo cargado, lo vamos a pasar a planta baja para que comparta un baño con más de 20 personas.
un baño que no hay privacidad, que no se puede uno atenderle de esa manera y ni siquiera hay el espacio para hacerlo. Entonces trataron primero de castigarlo, de que al presentar el habeas corpus lo cambien de ubicación, y eso afectó también emocionalmente a él, en el cual se le pidió se revierta a los jueces esta decisión y que se lo deje donde está. Eso aceptaron los jueces y por otra parte dijeron que van a poner un traumatólogo, que van a poner especialistas en la cárcel 4, que van a poner una persona que le lleve el almuerzo, el desayuno, la merienda, que van a sacarlo una vez a la semana al sol, 1 hora, que van a ayudarle a asistirle, que no me preocupe, que todo va a estar bien. Todo van a darle con tal de no dejarle salir. Nosotros propusimos, vean, póngale en arresto domiciliario, póngale en el grillete en el otro pie que no está mal, póngale la prohibición de salida del país, póngale que se presente todas las medidas alternativas para que él pueda recuperarse, porque para eso es el habeas corpus, que pueda recuperar su movilidad. El doctor traumatólogo en la audiencia dijo claramente, si él no recibe la atención adecuada, si él no se alimenta bien, si él no tiene rehabilitación, él podría tener una discapacidad en esa pierna, porque no es una simple torcedura de pie. Se rompió un hueso, se rompieron ligamentos importantes que permiten la movilidad de la pierna, del tobillo y del pie. Por lo tanto, nosotros sí ponemos aquí a la gente, a todos decimos que la responsabilidad de que si Freddy Carrión no se recupera como tiene que ser, la responsabilidad será del Estado, de los jueces de la Corte Nacional, del señor Bravo, de la señora Bravo, del juez Terán y del juez Loaiza, de quienes ni siquiera conocen los centros de rehabilitación y aducen de que el centro de salud tiene todas las necesidades que pueden tener cualquier persona que la asista. Entonces, por lo tanto, vemos que aquí aceptan cualquier cosa o se inventan cualquier cosa con tal de no dejarlo salir a Freddy Carrión. Entonces es grave, ¿no? ¿Quién devuelve la salud a Freddy Carrión? ¿Quién le devuelve los 15 meses que ya lleva detenido ilegalmente? ¿Quién le devuelve los 8 meses que ya va de prisión, de caducada la prisión preventiva? ¿Quién nos devuelve como familia la discriminación, el trato cruel, inhumano que hemos recibido durante todo este tiempo, tanto en los hospitales, en las cárceles y en los diferentes lados? Nadie nos va a resolver nuestro sistema, nuestro problema económico al perder nuestros trabajos. Nadie nos devuelve los 15 meses lejos de sus padres a mis hijos. Eso es lo que la gente debe entender. ¿Qué pasa si es inocente? ¿Qué pasa si es declarado inocente porque lo es? ¿Qué va a suceder? ¿Se van a reír porque 3 años pasó encerrado de manera ilegal? ¿Se van a reír porque, bueno, ya pasó el tiempo, entonces ahora sí es declarado inocente? ¿Y quién repara todo el tiempo dentro de una cárcel? Es grave lo que realmente vivimos en un estado donde tenemos una justicia prostituida que prácticamente, yo siempre digo, delincuentes hay en las calles, sí, por todo el problema que tenemos en el país, pero dentro de las Cortes Nacionales, no todos, hay excepciones, son delincuentes de cuello blanco, así hay que llamarlos por su nombre. Los jueces son delincuentes. Y así hay que decirlo porque así lo hemos vivido y así lo hemos comprobado. ¿Cómo le va, ingeniera Priscila Schettini? Un gusto tenerla acá en Ecuador en directo. Quiero decirle que yo admiro su lucha por alguien que lo están condenando de una manera injusta como el doctor Freddy Carrión, porque creo que lo único que hizo fue crear una comisión para investigar los hechos del 2019. Y todo esto le ocasionó de que lo persigan después, ¿no? Mientras la otra persona, tengo entendido que está recuperado los $47,000 que le encontraron en su departamento, el doctor Freddy Carrión sigue detenido. Sigue detenido y a pesar de todo lo que le está pasando, la justicia pues le ha dado un habeas corpus a media. ¿Cuándo le entregaron ese habeas corpus? El habeas corpus se lo presenta el 5 de agosto y el día viernes fue ya la resolución final de este habeas corpus en el que se niega. Se le dieron 12 días después de haber puesto. Cuando vemos otros habeas corpus que se los hacen a medianoche, que se los hacen a la madrugada y al día siguiente ya se están resolviendo. Así juegan con la justicia. Pero quienes actuamos con derecho, los abogados han actuado con derecho. Recordarles que en el caso de Freddy Carrión todo es en la Corte Nacional de Justicia, todo. Entonces, todo le cae siempre a los jueces de la Corte Nacional. Hemos actuado apegados en derecho, a pesar que se han inventado los lapsus de formalidad, a pesar de que la fiscal general forjó documentos en el caso de Freddy Carrión, a pesar que la policía se prestó para adulterar partes policiales y crear una falsa flagrancia, a pesar que este señor Mauro Falconi y su pareja trataron de sacar clandestinamente $47,000 y no ha pasado nada. Son testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado, haciéndose las víctimas para tratar de cambiar su testimonio por la plata.
a pesar de que las autoridades, los jueces han tratado de negar absolutamente todo, sabiendo que Freddy Carrión es inocente, esto tarde o temprano van a tener que pagar las consecuencias, los jueces, los fiscales, la policía y todas las personas involucradas que están en este caso. Ustedes ven ahora que la Defensoría del Pueblo ya no existe. Es una institución que está tomada por varios partidos políticos, hasta por la misma Corte Nacional de Justicia. Vemos como ahora también un asambleísta denuncia que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, quiere ser candidato por la idea a la presidencia. Entonces vemos cómo actúa políticamente. Si quiere ser político, renuncie. Pero no puede estar jugando, negociando la inocencia de las personas para llegar a algún cargo que al final no ha de llegar porque ni siquiera tiene carisma. Por lo tanto, vemos a una justicia totalmente politizada, una justicia que no brinda los derechos a ningún ecuatoriano, no solo a Freddy Carrión, a ningún ecuatoriano, que no vemos humanidad aquí en el país. Lo que le pasa a Freddy Carrión le pasa a miles de ecuatorianos, la no atención médica, que no haya insumos, que no haya médicos, que no haya medicina, le pasa a miles y a miles de ecuatorianos a nivel nacional. El sistema de salud está totalmente en emergencia y eso nadie dice, nadie denuncia. Pero por denunciar nos tratan de manera peor que delincuentes. Nos cierran las puertas, nos custodian con la seguridad de los hospitales cuando vamos. Por reclamar, nos reclaman dentro de la cárcel personas que no tienen que estar ahí, policías activos que tienen pistolas dentro de las cárceles. No hay control en los centros de rehabilitación. Y lo que le pasa a Freddy Carrión le pasa a muchas más personas. Y es lo que digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar esta injusticia? Silenciándonos, callándonos, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a seguir peleando, luchando, porque vamos a demostrar las ilegalidades, vamos a demostrar quiénes estuvieron involucrados, que ya lo hemos dicho muchas veces, la propia fiscal general, la policía, justamente autoridades que Freddy Carrión denunció en su momento, tanto por los hechos de octubre del 19 como los actos de corrupción que hubo en el gobierno de Moreno, cuando denunció a los policías, a toda la cúpula policial, y ahora vemos a un ministro del Interior que fue denunciado por Freddy Carrión, un narco general que también fue denunciado por Freddy Carrión. Entonces la policía es quien protege el gobierno de Lazo en la actualidad. La policía es quien también ayuda para que nadie pueda salir de las cárceles si no es con autorización. Pero nosotros estamos aquí parados, valientes, en la lucha, a pesar que tengamos que pasar más tiempo dentro de la cárcel, luchando para que Freddy se recupere primero de su salud, que por eso voy todos los días a ayudarlo, y después estaremos siguiendo los recursos legales pertinentes que nos queden para demostrar la inocencia de Freddy Carrión y toda esta trama que se armó gracias a la fiscal general del Estado. ¿Qué tiempo lleva detenido el doctor Freddy Carrión? 15 meses ya está detenido. Todavía no hay sentencia en firme, ¿no? No hay sentencia en firme, está ejecutoriada, y por eso también apelábamos en el tema de la caducidad de la prisión preventiva, que ya lleva 8 meses con la caducidad de la prisión preventiva caducada, de la cual también se nos ha negado después de 8 meses de haber presentado este recurso. Tenemos todavía pendiente la sustitución de la medida que le hemos pedido desde diciembre del 2021 y todavía no se resuelve, y luego pues vendrá también la apelación de este habeas corpus que vamos a apelar, y vendrá la apelación de la sentencia como tal. ¿Quiénes operan o quién opera en contra de Freddy Carrión? ¿Del anterior gobierno y de este gobierno? El anterior fue claramente quien hizo todo este show, ¿no? Estuvo involucrado el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, estuvo la propia fiscal general del Estado, Diana Salazar, sus fiscales, Mayra Soria, Paola Gallardo, los policías, los generales de la policía, Alain Luna, estuvieron involucrados mayores, capitanes de la policía, quienes mintieron en su parte policial. Entonces aquí vemos toda una cúpula policial quien estuvo presente cuando fue el caso de Freddy Carrión. Se denunció en la asamblea también la participación de Jorge Water en su momento, quien llamó diciendo que tienen toda la potestad del gobierno para hundirlo al defensor del pueblo. Participó el propio exministro de Salud, Mauro Falconi, su pareja, que ahora se llama la supuesta víctima, que de víctima no tiene absolutamente nada, que trata de sacar más bien $21,000 por un tratamiento psicológico. Están ahora involucradas las mismas autoridades que estuvieron en el anterior gobierno. Continúa la misma fiscal, continúa la misma policía, autoridades policiales que Freddy Carrión denunció. La misma gente del anterior gobierno continúa. Freddy Carrión no quieren que salga porque se les fue de las manos.
Jaime, se les fue de las manos porque no supieron qué hacer cuando demostramos las ilegalidades. ¿Cómo se retractan todos los jueces de todas las ilegalidades que hay? Si tienen que cubrirse para guardar los puestitos. Si tenemos en la Corte Nacional a jueces temporales que son puestos por el Consejo de la Judicatura a dedo, que simplemente reciben llamadas telefónicas y dicen cómo tienen que actuar. Si ustedes se dan cuenta cómo es el patrón de actuar en los jueces de la Corte Nacional, en el caso de Freddy Carriones, dan la audiencia y suspenden siempre suspenden para 1 o 2 días, porque tienen que hacer la redacción de la sentencia en negativa y tienen que esperar las órdenes. Por eso yo siempre les digo, ahí tenemos jueces prostituidos, tenemos propios delincuentes en la Corte Nacional. Deberían quitar esos jueces temporales que no tienen nada que hacer más que recibir órdenes, que no están listos ni preparados para asumir, que reciben de carencia profesional, ética, los jueces de la Corte Nacional, cuando deberían ser el ejemplo para muchos jueces. Más bien jueces de primera instancia que están en cortes provinciales demuestran mayor capacidad legal que los jueces de la Corte Nacional. La Corte Nacional se ha vuelto una institución política más que una institución independiente y eso hay que denunciar. Y eso nos ha costado golpes, agresiones a mí, con pistola, con cuchillos, rompiéndome el vehículo, robando mis cosas, metiéndose a mi casa, Jaime, para amedrentarme, a la terraza de mi casa para amedrentar a mí y a mis hijos. Eso nos ha costado denunciar. ¿Y por qué tienen que denunciar o por qué tienen que amedrentar? Es porque nosotros tenemos la verdad por el camino. Les da susto que se descubra todo lo que se está haciendo. Pero en las audiencias de habeas corpus, en este en particular, estuvieron presentes los abogados internacionales de Freddy Carrión, que no nos cobran, veedores internacionales desde Ginebra, cerca de la ONU, para ver qué es lo que está sucediendo, y quedaron con mucha preocupación de las actuaciones de los jueces y la justicia ecuatoriana, de cómo en vez de ayudar a mejorar a una persona privada de la libertad, empeoraron las condiciones y sigue sufriendo un trato cruel, inhumano, sin una alimentación adecuada, por eso no se cicatriza las heridas, sin que nadie le ayuda, no hay médicos, no hay enfermeros, como dijeron los jueces, nadie le está atendiendo en la cárcel, y por eso es lo que nosotros peleamos. ¿Cómo se puede esperar en este país que se ejecute justicia si todo está cooptado por el poder político, Priscila? Sí, lamentablemente es cierto, y yo tengo que decirles también a ustedes y contarles. Yo, por ejemplo, me postulé para el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Con qué objetivo? Como una simple ciudadana, sola. ¿Con qué objetivo? Tener una voz que pueda defender a los ciudadanos, luchar como lo estoy haciendo ahora. ¿Y qué hicieron los consejeros del CNE? Rechazar mi postulación. ¿Por qué? No porque incumpla algún requisito, no porque tengo prohibiciones, porque más bien estoy habilitada totalmente. Se inventaron que no tengo una conducta proba. En una carta había que presentar 2 cartas de probidad, de referencia personal, de terceras personas que dicen que le conocen. Mis cartas fueron honestas, fueron una persona de Carchi, una persona de aquí que me conocía en la universidad, pero para ellos ser respetable, admirable, ser buena madre, ser buena trabajadora, esposa, honrada, no significa que tenga conducta proba. Y una carta, y hay que denunciar, que mi carpeta pasó 2 veces, pero una asesora de Creo la vino abajo porque no le conviene que yo esté ahí, porque les da miedo que una simple ciudadana que ha denunciado, que ha hablado y que seguirá denunciando, así no tenga ese puesto, lo que sea, va a seguir peleando. Pero ¿por qué no les dejan participar a verdaderos ciudadanos que realmente quieren un cambio en el país? ¿Por qué todos se traman? ¿Por qué solamente el gobierno quiere cooptarse también el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué el gobierno mete el dedo en todos los lados y no deja que los ciudadanos participemos? Perdón, conducta proba, Jaime. ¿Qué más? Todos ustedes han visto cómo hemos luchado, cómo hemos peleado, y según ellos cuestionan mi conducta por denunciar. No les gusta que denuncie, no les gusta que hable. Entonces la justicia está prostituida, el CNE está prostituido y todas las instituciones públicas están tomadas por el gobierno. Claro. Por lo tanto, vivimos en una dictadura completa en nuestro país. Sí, hay una denuncia de una consejera del CNE justamente el día de ayer. Esto es tendencia en las redes sociales, que lamentablemente los medios de comunicación tradicionales no han publicado nada sobre este hecho que ha ocasionado conmoción en el propio CNE, donde el señor Aparicio Caicedo da órdenes para que se apruebe el instructivo para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué país vivimos? Donde prácticamente el poder político está metiendo las narices en todo lado, Priscila. Sí, es lamentable. Y bueno, la consejera Nájera se los dijo de frente, por lo menos yo admiro la valentía que le dijo, no les tengo miedo.
y usted bien sabe que fue el señor Aparicio Calcedo que nos llamó. Yo vi con preocupación, y cuando vemos nuestras impugnaciones hechas por personas de Creo, aprobaron de 192, solamente aprobaron 22 personas, Jaime. Y las 22 personas, ¿quiénes son? Hombres y mujeres que están cercanas al gobierno de turno, al actual Consejo de Participación Ciudadana, y los otros ciudadanos que cumplimos todos los requisitos se nos inventan que no tenemos conducta. En mi caso, que no tengo conducta proba, solo por eso me descalificaron. Pero vamos a seguir impugnando al Tribunal Contencioso Electoral y veamos qué sucede, que también se armó otro escándalo ayer, porque los consejeros, en el caso de Yunda, de lo que más o menos vi, quien está haciendo las sentencias a los jueces es el propio abogado de guarderas. Entonces vemos cómo todas las instituciones públicas realmente están corruptas, están dañadas, están viciadas, están prostituidas. Entonces aquí no hay confianza en absolutamente nadie y nadie dice nada, todos se quedan callados. Por eso yo siempre digo, ustedes, Jaime, son los primeros que deben denunciar, hablar a la ciudadanía y decirles las verdades lo que estamos pasando. No solo en el caso de Freddy Carrión es el ejemplo de decirle cállese, cierren la boca porque van a terminar presos, armados un caso y van a destruirles la vida, por eso la gente tiene miedo a denunciar. Pero en todas las demás instituciones pasa lo mismo, amenazas, amedrentamientos y el gobierno quiere cooptar todas las instituciones porque sabe que no va a volver a ganar más y que todos sus asesores están como corruptos, que los asesores del gobierno en la actualidad están demostrando lo que son, simplemente callados, haciendo las cosas por debajo de la mesa, negociando, y eso no se puede permitir. Así es, Priscila. Bueno, tiene toda la razón. ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, se le ha negado todas las medidas sustitutivas a Freddy Carrión. ¿Cuál es el camino que van a seguir ustedes? Usted hablaba también de que, bueno, pues de que están también en contacto a nivel internacional, ¿no? Por toda esta vulneración de derechos que ha sufrido. ¿Cuál es el camino a seguir, dada la situación que vive actualmente Freddy Carrión, que es bastante compleja? Bueno, nosotros vamos a esperar que nos notifiquen la sentencia. Una vez notificada por escrito, vamos a apelar. Tenemos unos días para apelar. Vamos a apelar esa sentencia del habeas corpus y si es nuevamente negativa, vamos a poner una acción extraordinaria en la Corte Constitucional y veamos los jueces constitucionales que dicen, ¿no? O si también tenemos una Corte Constitucional prostituida, vamos a ver ahí. Y nos queda todavía, como digo, Carlita, tenemos la sustitución de las medidas que se presentó en diciembre, que no se ha dado, y la apelación de la sentencia como tal que se está esperando ya. Y después de eso, si se llegaría a negar, aunque nosotros no creemos con todas las pruebas que tenemos, pero las actuaciones de los jueces son otras, tendríamos casación y tendríamos que ir a la Corte Constitucional y también ya estamos dentro de los organismos internacionales. Hay presentada ya una denuncia ante la ONU, ante los derechos humanos y la salud, ante la mesa de trabajo también de la detención ilegal y arbitraria, y vamos a ver si podemos ya tener reuniones con ellos para que puedan analizar toda la denuncia que se hizo con todos los anexos y ver cómo la justicia está vulnerando los derechos de Freddy Carrión. Mientras él emocionalmente está golpeado, físicamente ha habido un deterioro muy fuerte en su salud, bajo de peso, no ha comido mucho, no hay las condiciones. Tengo una duda, de pronto la ciudadanía no conozca, ¿cómo es que le sucede este accidente a Freddy Carrión? ¿Qué le pasó? Porque sabemos que está en prisión y bueno, entre comillas debería tener todas las seguridades, las atenciones primarias y todo, que sabemos que obviamente no las hay. Sí, bueno, él estuvieron haciendo deporte, donde eso es parte de los programas de rehabilitación social, donde tienen que hacer deporte las personas privadas. Hubo un choque entre un compañero y él ahí dentro, en el cual fue un choque muy fuerte, en el cual él cayó al piso. No pensamos que iba a ser de tan grande la lesión, pero se le viró completamente el pie, por eso se le rompe la piel al momento de caerse, y ya cuando no hubo una atención oportuna, se demoraron 4 horas en llegar a una ambulancia que había llegado, se había ido y otra vez regresó, 4 horas con un hueso roto ahí primero esperando. Luego pasamos al Hospital Docente de Calderón, donde lo tuvieron 4 días con un hueso roto, con puro paracetamol, porque no hay absolutamente nada más, sin atención de nadie que le ayude a moverse. Una persona del primer cama le prestó sus muletas para un poco moverse al baño.
Entonces yo creo que hay que decirle a la gente que el caso de Freddy, cada vez que pasamos una desgracia también con él, vamos entendiendo lo que pasa a nivel nacional y podemos ir denunciando, por ejemplo, en el tema de salud, que no hay insumos, que no hay medicinas, de que estamos en emergencia y que la gente está muriéndose fuera de los hospitales porque no hay atención. Justamente de eso, Priscila, nos decías que no había ni siquiera medicamentos. Quiere decir que, ¿qué pasa con los medicamentos? Ustedes está cubriendo con esa medicina que obviamente debe asegurarle el gobierno, y más pues si es un privado de libertad, que está bajo la tutela del gobierno. Nosotros compramos la medicina, es más, en su momento yo llevé medicina para que le pongan para el dolor y para que le baje la inflamación, pero la gente también de ahí es soberbia, hay que decirlo, se le lleva la medicina, que no es que le estamos diciendo que nos pague o algo, pero que le coloquen la medicina, no quisieron ponerle, le dejaron con puro paracetamol, porque dentro de este hospital también hubo denigración, hubo humillación, porque fue una persona privada de la libertad quien nos veían como que fuera delincuente, un asesino. No todos los médicos ni enfermeros, pero un médico que lo trató súper mal a Freddy Carrión y a mí incluida, en la cual nos decía que no hay insumos, que él no va a ser operado y que va a ser trasladado a otro hospital, que se vaya ya de este hospital y que no sabe a dónde. Eso nos dijeron el día 4 de agosto cuando lo operaron después, ¿no? Yo me bajé al primer piso a poner una queja en la que dije claramente que el doctor desde el día domingo acá ha tenido trato cruel e inhumano con Freddy Carrión. Y a pesar de esa queja, creo que se demoró ni 15 ni 20 minutos yo en poner la queja y Freddy Carrión ya estaba bajando a quirófano. Quiere decir que tuve que armar una queja, tuve que pelearme con los médicos para que lo operen. O sea, siempre hubo los insumos entonces. Y por la queja este señor le bajan luego a quirófano después de ponerle la queja. Entonces vamos viendo cómo actúa el sistema judicial. Priscila, bueno, la entendemos, por supuesto que sí, la entendemos y independientemente del pensamiento de las personas que es abierto, como dijo Jaime, pues admiramos su valor, su valentía y pues la lucha siempre tenga presente aquí una ventana abierta para expresar todas las inconsistencias que están pasando. Queremos agradecerle. Priscila, tú tienes 3 niños, ¿no? Sí, él es uno de los gemelos, él se llama Luciano, saluda, hola Di. Hola Luciano. Hola Luciano. Sí, es que como estoy en la casa, bueno, ahorita yo ya estaba esperando la entrevista, ya me arreglo, tengo que irle a ver a Freddy, y bueno, esa es la situación de mamá, ¿no? De mamá, esposa, hija, no tengo trabajo, pero por lo menos hago todo el esfuerzo por ayudar a Freddy Carrión en el tema legal con los abogados, y vamos a seguir de pie en la lucha, fortalecidos y agradeciéndoles siempre a ustedes, Carlita, Jaime, por permitirme este espacio y decirles a ustedes, amigos, que nos apoyen, que realmente tenemos la verdad siempre por delante, que si Freddy Carrión no fuera inocente, yo no estuviera peleando por él, que Freddy Carrión merece el respeto y el cariño de muchos ciudadanos que en su momento ayudó, que recibe la consideración, que recibe la consideración de la gente que realmente apoyó cuando estuvo en la Defensoría, y que no nos dejen solos, que creo que la lucha ciudadana no es solo por Freddy, sino por muchos ecuatorianos que no tienen voz, que les da miedo hablar y con justa razón, pero que como una simple ciudadana seguirá denunciando a pesar de las amenazas, seguiremos de pie denunciando con la misma fuerza para salir adelante y para que en este país en algo se sepa lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo. ¿Cuántos años está pidiendo la fiscal por la sentencia de Freddy Carrión? Bueno, pidió en su momento que quería agravante 7 años, pero concedieron la mínima que fue 3 años, no hay 60% de la pena, tiene que cumplir los 3 años completos. En este caso la fiscalía no apeló en el caso de Freddy Carrión, por lo tanto no tendría derecho de aumentarse la pena. La supuesta víctima presentó un documento en el que ella quiere presentarse ahí y a tratar de aumentar la pena, pero la ley es clara. La víctima tiene derecho a reparación y tiene derecho a hacer lo que la fiscalía haga. Si la fiscalía no apeló, ella tampoco tiene derecho en este sentido a poner más de la pena. Pero como estamos con los jueces de la Corte Nacional que no se sabe cómo actúan, tendremos que defendernos nuevamente en las cortes a ver qué pasa. Hay que recordar que la supuesta víctima no presentó acusación particular, ella nunca dijo que Freddy Carrión le agredió, no hay las pruebas ni los exámenes para demostrar que Freddy Carrión le haya intentado ni siquiera tocar físicamente a la señora, como dijo el marido, le intentó, o posiblemente, aparentemente, o sea, quiere decir que yo le leo la mente a usted, Jaime, y yo digo, Jaime, usted me está mirando mal, entonces intentó abusar de mí, mañana le pongo una denuncia. Eso es lo que pasó con Freddy Carrión.
Qué pena cómo actúa la justicia en este país. Pero bueno, ¿Y eso sirve para que se den cuenta la ¿cuándo gente. puede salir, ¿cómo se llama? Cuando sales con el 50%? Prelibertad. Prelibertad. No, no existe. En los casos de delitos sexuales no hay. Tiene que cumplir la pena completa, quiere decir los 3 años. Es más, en este caso, Freddy Carrión pagaría más que cualquier persona que haya hecho corrupción en el Estado. Pagaría completo 3 años sin haber hecho absolutamente nada y sin robarse un centavo del Estado. Y las otras personas salen libres. Recuerden, el fiscal de Manabí está libre, tranquilo, después de ver los videos cómo le pegó a la pareja. Vemos un policía que le violó, que hay exámenes médicos legales de hecho ese día, y está con grillete porque es policía. Entonces, en el caso de Freddy Carrión no caben medidas alternativas, arresto domiciliario, no hay nada. Él jamás ha tenido la idea de fugarse, nunca, más bien ha sido él quien se ha presentado siempre ante la justicia, pero lastimosamente es caso Freddy Carrión, les vuelve incómodos a todos porque saben cómo fraguaron este caso, cómo lo forjaron, cómo lo armaron y que tarde o temprano la fiscal, jueces, policías y todos los que están involucrados tendrán que pagar por todo lo que cometieron. La justicia lamentablemente está secuestrada por el poder político. Mire lo que está pasando también en el caso de Jorge Glass. Hay una sentencia de un juez y el presidente de la República dice, yo no voy a acatar esa decisión. O sea, estamos viviendo prácticamente una dictadura. Bueno, yo también ahí les digo, los asambleístas, ¿qué pasa con los asambleístas? O sea, si no está acatando una orden, nosotros, por ejemplo, presentamos a los asambleístas a los 137 denuncia para la fiscal general por todo el caso de Freddy Carrión que hace un incumplimiento de funciones. No han dicho nada, están calladitos. No sé si tienen rabo de paja o no sé qué sucede, pero hay 137 asambleístas que tranquilamente pueden decir al presidente juicio político, porque aquí Priscila, ha incumplido un montón de funciones. pero si ya Pachacuti dijo que no iba a apoyar la destitución a los vocales del Consejo de la Judicatura, ya salió un audio filtrado de Morillo que dice que Pachacuti los va a apoyar a los del Consejo de la Judicatura. Qué terrible. ¿En dónde estamos? Estamos por todo lado donde nosotros tocamos, sale pus en este país. Pero no la vemos a la fiscal, Jaime, con estos audios, grabaciones, con todo, no vemos haciendo el show mediático que hizo con Freddy Carrión. Aquí con pruebas, con audios, con todo, siguen en sus cargos tranquilamente. Caso Danubio dice que la prensa no es para ella prueba, pero en el caso de Freddy Carrión sí fue prueba. Los twitters de La Posta, del ministro de Gobierno, de la propia Fiscalía, fueron pruebas para detenerlo a Freddy Carrión. Y aquí dice que la prensa o los twitters y eso para ella no es prueba. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Qué barbaridad. En unos casos sí funciona y en estos de este gobierno como tal, de tanto Moreno como Lazo, me hago la loca, ciega, sorda y muda. Póngase de acuerdo, señora fiscal, porque hasta actúa con ignorancia y eso hay que decirlo. Tenemos una fiscal general ignorante, que no sabe ni siquiera cómo actuar. Póngase de acuerdo en lo que quiere decir. Para unos casos actúa de manera disque legal y en los otros no hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos? Una fiscal que está dándole la mano al gobierno de turno, que trabaja con el gobierno de turno. Eso es lo que pasa en la actualidad. Priscila, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Jaime, Carla, un saludo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí están las cosas que pasan en este país, esas irregularidades, esas cosas que nos vuelven impotentes y que nos dan pena y dolor de ver cómo se maneja la justicia en este país, ¿no? Lo decía Priscila, para unos sí, para otros no, la ley del embudo, lo ancho para ti, lo angosto para uno, como decimos en el adagio popular, en la jerga popular.